Hoy en Aula Abierta, nuestra sección de cada lunes, analizamos el trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Es una alteración neurobiológica que afecta entre el 5 y el 7% de la población infantil. Dificultades para mantener la atención, impulsividad e hiperactividad son algunas de las características de las personas que padecen este trastorno. Pues fíjate, hoy vamos a hacer unas actividades, un programa que trabaja las instrucciones escritas, ¿vale? Que te va a ayudar a lo que es el poder memorizar y poder seguir una instrucción para un examen. Elvira es psicopedagoga y enseña a Alex a concentrarse, algo complicado para un niño con TDAH. Es un trastorno de inicio en la infancia, un trastorno del neurodesarrollo y tiene un porcentaje muy alto de herencia, casi un 70%, con una sintomatología de déficit de atención en algunas ocasiones, otras con hiperactividad, otras con impulsividad o combinados los síntomas. Son niños con problemas de aprendizaje, pero también de conducta que suelen generar rechazo social, un trastorno que afecta a toda la familia. Como el niño aparenta ser normal, no es que no sea normal, pero bueno, tiene un problema que no se aparenta, no se ve, es difícil, a la gente le cuesta aceptarlo, te juzgan mucho, que si eres mala madre, que si... Bueno, hay mucho mito detrás del TDAH, por desgracia, que afecta tanto a los niños como a los padres. Desde el primer año se pueden detectar conductas que avanzan el trastorno, pero no todos los niños inquietos son TDAH. Lo que pasa es que hay que esperar un cierto tiempo para ver que eso se mantiene a lo largo del desarrollo, sobre todo los 7, 8 añitos, cuando ya, digamos, la primera etapa del desarrollo ha transcurrido y esos síntomas siguen presentes, porque es la forma de ver desde el nacimiento hasta esa franja de edad si los síntomas han desaparecido y ha sido un problema simplemente del desarrollo del niño, o esos síntomas se mantienen, por lo tanto ya es un patrón de conducta permanente. La escolarización de los pequeños suele ser un momento clave para confirmar que algo va mal. Él le iba muy bien en la guardería, pero después al entrar en infantil no seguía las normas y demás, pero el diagnóstico se dio nada más entrar en el primer ciclo de primaria, en primero que ya no hacía nada. Según un estudio de la Universidad de La Laguna en Canarias, la prevalencia del trastorno es similar al resto del país. El TDAH es un trastorno crónico, pero un diagnóstico precoz es fundamental. Es un poco difícil a veces aceptar que tienes que darle medicación a tu hijo y que es lo bueno, lo necesario. En el caso de mi hijo el cambio fue drástico, ¿no? De tomar medicación a antes. No hay un tratamiento para el TDAH, el tratamiento es multidisciplinar, por lo tanto estamos hablando en muchas ocasiones, un elevado muy importante de casos, tratamiento farmacológico, o sea, estamos hablando ya de un tratamiento médico, estamos hablando de un tratamiento psicológico. Familia y escuela, dos escenarios que deben estar muy coordinados para ofrecer a estos niños un desarrollo adecuado. Existen recursos, dicen, pero no los suficientes. Necesidades que intentan cubrir asociaciones privadas como Atimana en Tenerife, que ofrece información y apoyo especializado a las familias. Para conocer más sobre este asunto está con nosotros Néstor Torres, presidente de Atimana, decano de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna y padre de un chico con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que padece este trastorno? Los síntomas son fundamentalmente de tres tipos, ¿no? En primer lugar hay déficit de atención. A las personas afectadas con TDAH les cuesta mucho más que a una persona normal mantener una atención sostenida en cualquier tema o cualquier actividad que estén desarrollando. Después suelen ser también muy impulsivos. Todos nosotros somos más o menos impulsivos, tendemos a transformar en acción nuestros deseos o pensamientos, pero en el caso de estas personas esto se acentúa mucho hasta el punto de que no media la más mínima reflexión y eso tiene consecuencias que afectan gravemente pues, a la vida social, a las relaciones humanas y también estos niños y niñas se accidentan mucho, ¿no? Y después también tienen hiperactividad o hipercinesia, es decir, se mueven muchísimo, pero se mueven además no solamente físicamente, sino que cognitivamente están continuamente saltando de un tema a otro, no se están quietos, no paran quietos. Hablamos de un trastorno neurobiológico que afecta sobre todo a la infancia. ¿A qué edad tenemos que alertarnos? Con el TDAH se nace siendo TDAH porque tiene un componente genético muy elevado. De hecho hay es muy frecuente encontrar
padres TDAH cuando hay un diagnóstico en un niño TDAH o en algún familiar próximo, ¿no? El momento idóneo para hacer el diagnóstico suele ser a partir de los 5 años. Antes no es conveniente porque no existe la garantía de que el diagnóstico sea correcto. Se puede confundir con el desarrollo y la evolución normal de un niño. Pero a partir de los 5 años se tienen recursos y hay garantías suficientes como para hacer un diagnóstico fiable. Imaginemos que yo soy una madre que tiene un hijo con estos síntomas. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir, Néstor? Acudir a un especialista, acudir a una persona, un profesional competente que le oriente en el sentido de hacer un diagnóstico fiable, ¿no? A partir de los 5 años cuando se puede hacer, y en el caso de que esto sea así, pues hay afortunadamente todo un conjunto de pautas educativas, de pautas de comportamiento en la familia y también de pautas terapéuticas en el sentido de farmacología que están a su disposición y que pueden contribuir enormemente a mejorar la calidad de vida del niño, de la niña y también de la familia. Quería preguntarle por eso, por los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Son solo de psicoterapia, también de farmacología? ¿Cuáles son? Según el caso, imagino el grado. Las investigaciones que se han hecho en este campo ponen claramente de manifiesto que los mejores resultados se obtienen siempre cuando hay un tratamiento que se llama multimodal, es decir, que no se afronta el problema únicamente con la medicación, sino también cuando hay un apoyo psicológico que oriente a la persona que sufre TDAH sobre cómo debe gestionar sus emociones y sus pensamientos, y también educativo, es decir, hay que ayudar a estas personas porque esta sintomatología que acabamos de decir ahora pues afecta negativamente a su desarrollo escolar. Por tanto, hay también una serie de acciones que se pueden hacer en el ámbito de la escuela que contribuyen a que estos niños y niñas progresen adecuadamente en sus estudios, ¿no? Porque ¿cuáles son las consecuencias de padecer TDAH, tanto para los niños como para las familias? El impacto que tiene el TDAH es enorme, y no solamente, evidentemente quien más sufre el TDAH es la persona que lo padece. Quizás el efecto inmediato y que más consecuencias a largo plazo tiene es la pérdida de la autoestima. Una persona, un niño o niña con TDAH es un niño o niña que tiene dificultades para relacionarse con los demás, que normalmente sus comportamientos a veces se atribuyen a que son desobedientes, a que son malos o a que son torpes, ¿no? Y además tienen dificultades de aprendizaje y entonces su desarrollo escolar no es adecuado. Resultado, pues continuamente se le está reprochando o señalándole como quien no hace bien las cosas. Esto acaba mermando la propia imagen que tiene esa persona, y sobre una base de una mala autoestima hay pocas cosas buenas que se puedan construir. Eso en cuanto al individuo que sufre el TDAH, pero ese individuo vive en una familia, y eso, las personas con TDAH, los niños con TDAH son enormes estresores de la vida familiar. Estresan muchísimo, generan muchas tensiones, y también en las relaciones humanas con los iguales, ¿no? Por tanto, afecta a la familia, afecta al colegio. Cualquier profesor, maestro, maestra que haya tenido 1 o 2 niños TDAH en su aula sabe lo que esto significa. Son disruptivas, hay que tener un extra de paciencia y de consideración. Por tanto, ahí afecta desde muchos puntos de vista. Hay ahí la importancia de diagnosticar este trastorno. Por supuesto. Porque soluciona muchas dudas, a la persona, al entorno. Claro, efectivamente. Yo acostumbro a decir que dar con el diagnóstico significa que se ha alcanzado la mitad del camino que lleva a la solución. Entre otras cosas porque se libera a los padres y al entorno familiar pues de ese sentimiento de impotencia o de incapacidad de no saber cómo hay que reaccionar. Le pone a uno en camino para dar la solución, y a la persona también. La persona que sufre TDAH de alguna forma se siente liberada cuando sabe que su comportamiento no es atribuible al 100% a su responsabilidad, sino que a su naturaleza. Y otra cosa que dejar clara es que es un trastorno crónico, que lo vamos a tener toda la vida, ¿no? Pero que se va controlando según pasan los años. Sí, se nace TDAH y se muere TDAH. Hay que aprender a vivir siendo TDAH, y evidentemente con la edad la sintomatología evoluciona. No es lo mismo un niño o un adolescente en términos de capacidad de moverse que una persona de 30 años. Al mismo tiempo uno se va conociendo a sí mismo y de alguna forma va modulando, pero no deja de haber esa
tendencia a esa dificultad de atención o esa tendencia a moverse mucho o a esa impulsividad. Bueno, pues digamos que el conjunto de un tratamiento precoz y una adecuada orientación con el tratamiento farmacológico adecuado que acompañe, pues puede hacer que estas personas se integren plenamente y sean personas satisfechas y consigo mismas y que sean útiles a la sociedad. Pues muchísimas gracias, Néstor Torres, por aclararnos tantas dudas y sobre todo saber que en Atimana hay una mano para todas las personas que puedan padecer este trastorno. Muchas gracias. Gracias a ustedes.